No se enojen, por favor, los chicos de Milei. No hay problema. ¿Qué Yo les son digo los chicos de Milei? Aclará que son los chicos de Milei. Los que te siguen. Bueno, está bien. ¿Y qué tiene de malo que tenga seguidores? No, está muy bien eso. Ah, ok. ¿No es un acto poco liberal y demagogo sortear el sueldo? La puteada que le dijiste a Horacio Rodríguez Larreta, Y dale rata, con la puma. reta, y dale con No, la no, reta. pero le dijiste hace falta, a digamos, cualquiera. o sea, A mí me decís lo que dice Larreta y yo te... Hay que volverme a juzgar todo por de vuelta. Hay Pero que esperá, rejuzgar a la te gente, estoy hay que volver a conversando, meterlo no en te un juicio, estoy juzgando. volver a usarlo. ¿Por qué no becas para chicos que estudian? ¿Qué? Anotate, ganala, pues si te toca y la repartís vos. No, te lo, O sea, te lo no, por agradezco eso, profundamente. por eso. A ver, no creo en ese tipo de actos bueno, demagógicos. Rápidamente te digo, tengo una mesa espectacular. Está Javier Milei acá. Te pedí a vos, a tu producción, que se quede un ratito más Florenciarito, porque tengo una pregunta para preguntar. Una pregunta que después me la... Yo tengo la teoría de que están todos entongados con el tema de las falopas. Perdón, ¿eh? Todos entongados. La policía, los jueces, algunos intendentes. Está Silvina Martínez acá. Está Damián Dipache. Todos los viernes vamos a tener al gran Claudio Jacqueline. Epa. Ya dije Javier Milei. Está Federico Andajase. Bueno, lujo. Martín Guzmán, nadie en nuestra fuerza política puede estar alegre con tener al fondo en la Argentina, pero es una realidad. Esto ya lo había dicho. Sarasa. Esto lo dijo Luis al día siguiente que se conoció el portazo de Máximo. Claro que sí. Javier Milei, te invito a compartir este pase. El acuerdo, vos ya dijiste que era una porquería para vos el acuerdo. yo no voy a acompañar este acuerdo. Está basado en una inconsistencia teórica y empírica. Básicamente lo que sostiene el ministro de Economía es que no hay que ajustar al sector público. De hecho, ajustan al sector privado, ¿sí? Y no se ajustaría al sector público porque de hecho se expande. El gasto público crece más que la inflación, o sea, crece en términos reales. Bajo la hipótesis de que impulsando el gasto público vas a generar crecimiento. Bueno, eso la teoría económica demuestra que es falso, se llama multiplicador del presupuesto equilibrado. Pero ustedes me podrían decir tranquilamente, ¿y a mí qué me importa, digamos, esas cosas teóricas? Me importa la evidencia empírica. Argentina de los últimos 121 años de historia, ese modelo lo probó durante 111. De ser el país más rico del mundo, somos menos de 70 el tipo de cambio oficial y somos cerca de 130 el paralelo. Es decir, es buscar un modelo con el cual nos convertimos en el máximo defaulteador serial de la historia, destrozamos 5 signos monetarios que para ser estrictos son 6, sacándole 13-0 a la moneda y le podemos sacar 2 Sí, más. pero el default es peor, Javier. Todo depende. Mira, lo vamos a hacer así. ¿Cómo? Para. Ya me vine sin corbata, no me den tanta sorpresa. Pará. Me vine sin corbata, aviso, porque cuando arranquemos a la mañana, estoy viendo cómo me queda. Perdón, un segundito. ¿Me queda bien sin corbata? Perfecto. Silvina, Sí, perfecto. vos estás muy delgada también, ¿eh? Bueno, yo te voy a contar. ¿Te trajiste el saquito de los viernes? Saco de los viernes, Luis. Perdón, Pablo. Sin corbata. No, perdón, es que un poquitito, es viernes. De moda. Dijiste que, a ver, estoy entendiendo no, que... es otra cosa lo que acabo de decir. A ver, Te lo pregunto de nuevo. El peor acuerdo. vamos a esto. ¿No es mejor que el default? A ver, vamos a esto. Depende de quién pague la cuenta siempre. Porque la discusión es, para Máximo Kirchner, la cuenta la tiene que pagar el Fondo Monetario Internacional y el sector privado. Para la pseudo oposición lo tiene que pagar el sector privado. Y para los liberales, como mi caso, lo tiene que pagar la política. A ver, en un país normal no se defoltea la deuda, se la paga. En un país normal, ocasionalmente, en una situación muy desafortunada, vas al Fondo Monetario Internacional. Y si vas al Fondo Monetario Internacional no se te ocurre no pagarle. O sea, digamos, nosotros tenemos todo el arco corrido. Entonces, ahora, la pregunta es, si vos defaulteás, ¿qué es lo que va a pasar? El riesgo país se te va a ir a la estratosfera, ¿sí? Eso te va a generar un derrumbe de la actividad económica, del empleo, de los salarios reales, vas a tener una explosión de pobreza, vas a tener lindo despiole. Ahora, el punto es el siguiente. Lo que quiere hacer el gobierno es que no ajuste el Estado, es decir, no ajusta el curro de la política, sí, de hecho se incrementa y todo el ajuste va al sector privado. Es decir, que si vos para poner en caja la cuenta, vos le vas a hacer pagar toda la cuenta al sector privado, ojo. Pablo, Justamente te quiero contestar la pregunta que hiciste. Políticamente incorrecto voy a hacer. La palabra default es un entretenimiento retórico como una especie de hueso que le tiran al perro, y en la Argentina usamos ese hueso para discutir la nada misma. Javier me podrá dar cuenta
recién lo charlaba con Germán Fermo, con Kachanowski, en el mundo, la Argentina, los bonos argentinos cotizan a precio de default. Para el mundo financiero Ya Argentina estamos en default. está en default. Ah. Con lo cual, la cuestión técnica de si entramos en default con el fondo, como es una cooperativa de grandes países, difícil va a tratar de dibujar esta extravagancia que es la Argentina. Pero el concepto de default ya está con nosotros. Entiendo. Y a esto agregarle, ya te doy, Javier, y esto agregarle, hoy escribí una nota a Claudio Jacqueline, que suerte que lo tenemos los viernes porque él escribe los jueves. Una nota exquisita, llamada Rusia Mon Amour, pero que tenía un título más largo todavía y más... ¿Me pones la nota en la pantalla, por favor, que escribió Claudio Jacqueline? Y decime todos los problemas políticos que hay, porque yo cuando leí que Alberto dijo lo que dijo del Fondo Monetario, después de pedirle a la línea política de la Secretaría de Estado eso, y después leí tu nota y dice, bueno, esto es un desbarajuste, Claudio. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Sí, el título de la nota es Lecciones de multilateralismo barrial de un país sin norte. Y la verdad es que si a eso hoy le completás la escena del jefe de gabinete, que es quien está formalmente a cargo del gobierno, porque si bien Cristina Kirchner es la que le corresponde, quien lleva la administración del país hoy es Juan Mansur. Hoy Juan Mansur estuvo en la Embajada de Estados Unidos y fue a decir, y lo voy a leer para ser preciso, un placer reunirme con el embajador de Estados Unidos en la Argentina para dialogar sobre el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. Tenemos grandes expectativas para seguir articulando y profundizando proyectos en áreas de interés común para el beneficio de nuestros pueblos. Y ayer Alberto decía que había que dice, independizar. tenemos que independizarnos de Estados Unidos. A un presidente que no se le crea adentro, menos se le puede creer afuera. Bueno, esto es un poco lo que dice la nota. Alberto Fernández goza del beneficio de que su palabra está tan devaluada que las cosas que dice ya no causan tanto daño. Javier, vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con la economía. Tengo una pregunta para el final, que tiene que ver con el sorteo de tu sueldo. Lo digo, no lo digo, lo dejo para el final. Tranquilo. ¿Qué te pasó en la cara? Tuve que ir al dentista. La cámara, por favor. Tuve que ir al dentista. No fue la avispa, ¿no? No, tuve que ir al dentista. ¿Te acordás de lo de la avispa? Sí, No fue cirugía. No. Si no, Mirta te preguntaría, ¿quién le hizo la carita? No, me tuvieron que sacar una muela y fue un proceso que se complicó bastante. Entonces, pero como había tomado el compromiso de venir a tu programa, estuve desde ayer que no salgo del hielo. Y hoy a las 8:18 me estaban recordando que tenía que venir. ¿Quién te lo recordaba? Tu mamá, que es la televidente de este programa. Si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Qué tóxico, ¿eh? Qué peligro. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? A ver, lo primero que hay que entender es que el Fondo Monetario Internacional es una institución cuestionada. Ahora, internamente, los distintos espacios políticos cuestionan al Fondo Monetario Internacional por ser duro, cuando en realidad en todo el mundo se lo cuestiona tremendamente porque es absolutamente laxo. De hecho, haber hecho el acuerdo, o no acuerdo, porque todavía no es un acuerdo, porque tiene que estar aprobado por el board, tendría que estar aprobado por el Congreso. A esta porquería yo dije que no la voto. A ver, el punto es, fíjate que lo que hace es patearle la pelota al próximo gobierno. Claro. Es decir, esencialmente es patearle la pelota al próximo gobierno, meter un brutal ajuste sobre el sector privado en dos vías. Una, hacer más efectiva la presión fiscal. Es decir, nos van a buscar hasta abajo de la cama, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, una ¿eso quita de implica transferencias. un acuerdo con el fondo? ¿Más impuestos? Es más presión, o sea, para que no evada, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que no se dan cuenta es que la gente no quiere estar en el mercado informal. Está en el mercado informal porque si estuviera en el mercado formal, quiebra. Entonces, cuando lo salgan a buscar con más ganas, van a quebrar un montón de empresas. No solo eso, sino que además, el hecho de que se le reducen las transferencias al sector privado. Es decir, si vos vas a un ajuste de tarifas, lo que vas a hacer es estar rompiéndole la cabeza al sector privado. Pero el ajuste de tarifas se necesita.
La suba de tarifas se necesita. A ver, o sea, ¿cómo? no, esto es muy importante, Luis, esto es clave. Vos lo que necesitas es recomponer la ecuación económica financiera del contrato de las empresas, que es muy distinto. Por ejemplo, yo te podría duplicar los ingresos de las compañías Sí. sin subirte un solo peso, ¿Y cómo haces? sacándote todos los impuestos, y que el ajuste lo pague la política. Claro. Pero, a ver, vos sacás todos los impuestos y el ajuste no lo paga la política. Se desfinancia el Estado inmediatamente, no es de la noche a la mañana. No, bueno, está bien, pero vos tenés partidas donde podrías cortar. Eso sí. ¿Qué Bueno, partida? A ver, por empecé a ejemplo, cortarme partidas. Pero obra que se pública, aguante, ¿eh? Obra pública. Sí. Obra pública de cuajo, porque es un escándalo de corrupción. La obra pública corrupta, la que no es corrupta, ¿por qué no? ¿Es progreso? No, eso es falso. Porque cuando vos vas a generar una obra pública, ¿con qué lo financiás? Con impuestos. Con impuestos, ya sea presentes, futuros o con impuestos Solo inflacionarios. obra privada. No, ¿qué es lo que sucede? Sí, solamente obra privada. ¿Por qué? Porque cuando vos estás haciendo esa obra y que estás cobrando impuestos, estás destruyendo puestos de trabajo y actividad en otro lado, que además la gente quería tener eso y no esto que el Ok, político ¿con qué quiere más tener. bajás? Las transferencias discrecionales, ese es el máximo escándalo de Los todos. ATN, Sí, la plata- la coparticipación. A ver, vos fíjate, viste que recurrentemente, esto es una práctica del kirchnerismo, subestima la inflación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te entra el dinero nominalmente, y como el presupuesto está fijado nominalmente, tenés más plata. ¿Y esa plata qué hace el gobierno? La reparte discrecionalmente. ¿A dónde crees que va esa plata? ¿A dónde? A los lugares que tienen la contabilidad más opaca en la Argentina. ¿Qué lugares? Por ejemplo, en La Rioja. Formosa. Ponele. ¿Por qué? Porque va la transferencia y dicen que hacen obras. Y bueno, y después, ¿qué parte va a obra? ¿Cuánto sale esa obra? ¿Por cuánto? Hay un diferencial que tanto el Ejecutivo como la provincia, los políticos de la provincia se benefician. Ahora la seguimos. Bueno, vamos a hablar de economía. Con acuerdo o sin acuerdo no tiene solución la economía argentina. No, Argentina para poder repagar su deuda tendría que tener un superávit primario cerca de 3,5 puntos del PBI. Estás arrancando 3,5 abajo, hay que hacer un ajuste de 7 puntos. Eso es inexorable. Punto. ¿Se aguanta un ajuste de 7 puntos acá? Sí, solo sí lo haces sobre la política, no lo recargas sobre el sector privado. ¿Qué es la política, Javier? Porque la verdad que suena... La obra pública, las transferencias Pero, discrecionales. perdón. Obra pública, hay obra pública necesaria de hacer. Hay que hacer cloacas, hay que hacer caminos, Las hay puede que hacer hacer, puertos. también las puede hacer el sector privado, digamos, no hay que ponerse el límite, digamos, en la cabeza con el... A ver, había algo que no se podía hacer nunca, por ejemplo, las rutas. En Chile son todas privadas. A ver, te voy a dar un ejemplo clásico de que te decían, jamás se puede hacer. Por ejemplo, una línea de alta tensión. Más monopolio natural que eso, imposible, ¿no? La cuarta línea de tensión de alta tensión desde el Comahue hasta el nodo de Ozeiza. ¿Dónde se hizo? ¿Dónde ¿Quién la se hizo? hizo? El sector privado la hizo. Entonces, no es cierto que no lo pueda hacer Pero en el sector. mundo las grandes obras, las mega Pero obras... de vuelta, es una falacia ad populum. Es decir, lo que justamente nosotros venimos a proponer es las ideas de una sociedad abierta a esas cosas con las que nos lavaron el cerebro para decirnos que es importante la obra pública, que es... A ver, vamos, mira, a ver, salud, por ejemplo, vos decís salud, importantísimo. Vos, el 40 y pico % de los argentinos tiene una prepaga. Sí, o sea que el sector privado, frente a la no respuesta por la estafa del sector público, se fue al sector Sí, privado. todo el sector salud funciona mal, ¿eh? El público y el privado también, ¿eh? Bueno, está bien. Bueno, pero digamos, o sea, la gente El prefiere... sector privado está casi en quiebra. Porque, Esto es una pero ¿quién lo realidad. regula? Está bien. Lo regula el sector público. La educación te pasa lo mismo, la seguridad te pasa lo mismo. Es decir, si vos querés un buen ejemplo de que las cosas las puede hacer el sector privado, es Argentina, porque vos pagás impuestos para tener todos esos bienes y te los da de una pésima calidad. Es tan mala la calidad que te da el sector público. ¿Pero qué que le te vas dejas al sector Estado? público. ¿Qué le dejas al Estado? En mi caso, solamente de seguridad y justicia. ¿Qué decís vos, Damián? No, es que es real que vos fíjate, Luis, que en los últimos 10 años creció 26% el empleo público y cayó 4% el privado. Es decir, el privado está pagando ese empleo público. Y no es un mito que en definitiva el crecimiento de la obra pública se pague con impuestos. Justamente tenés un decrecimiento del sector privado que es el que te puede hacer crecer la economía. Yo quería hacer una pregunta a Javier. Pero hay un muy buen punto que acaba de hacer Damián acá. Vos fíjate, te está mostrando
cómo se expandió el empleo público, cómo cayó el privado. Si fueran ciertas todas esas hipótesis de que el Estado crea valor, la economía argentina tendría que estar, pero digamos, o sea, a la vanguardia mundial del crecimiento. Y Argentina es un escándalo de decadencia. Tenemos un PBI per cápita 14% debajo del que teníamos en el 2011. Sí. Tenemos un PBI per cápita ya, digamos, en los niveles más bajos del 73. Un nivel de productividad del año 50. Y, digamos, y cuando hagas el cálculo de pobres e indigentes, es mucho más. Porque ¿cómo sale? Son 42 de pobres. Van a ser más. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos registres la suba del tipo de cambio, ¿sí? Como todos los commodities están expresados en dólares y los alimentos son commodities y te van a subir, te van a aumentar ¿qué? La cantidad de indigentes. Y la cantidad de pobres sale ¿por qué? Por una proporción hacia los pobres. Con lo cual te va a explotar el número. Javier, vos dijiste algo que por ahí el televidente se le pasó de largo. Que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye 2 etapas. El stand-by va a ser 2 años y medio, después una segunda etapa, donde quizás se vaya a facilidades extendidas, y ahí haya que hacer reformas. Ahora, esas reformas no habría que hacerlas ahora, porque justamente el acuerdo propone 2,5% de crecimiento del producto el primer año, 3% y 5,5%. ¿Cómo se logra eso sin reformas? ¿5,5% cuándo? El tercer año. Que sería volver al año donde Argentina tuvo superávit comercial y superávit fiscal, y crecía casi a tasa chica. No, 5, no, 0,5. No, ese es el déficit. El crecimiento del producto el tercer año sería del 5,5%. A ver, traducímelo para que la gente lo entienda. Implicaría que hoy Argentina tendría un crecimiento sostenido, pero encima crecería. Lo que pasa es que voy a hablar de reformas estructurales. A ver, sacá los planes sociales, a ver si te animás. No, si vos te fijas... vos no decís que hay que sacar los planes sociales. Yo no digo que hay que sacar los planes sociales. Yo hablo de tres generaciones de reformas. La primera reforma es la reforma del Estado, donde bajás el gasto público para poder bajar impuestos. Una vez que vos bajás el gasto público, bajás impuestos, podés flexibilizar el mercado laboral hacia adelante sin vulnerar derechos. Y una vez que vos podés hacer eso, recién ahí abrís la economía. Eso te va a asegurar que por 15 años vos vas a crecer muy fuertemente. Ok, me esperas un segundito que Damián va a presentar sus temas, pero espérame, lo voy a hacer ahora la pregunta. Porque vos, claro, vos me tirás con el, yo le voy a decir dogma liberal, porque se mueven pocos. Para mí es dogma liberal. Y además se enojan mucho cuando los contradicen, en términos generales. Te lo digo, no se enojen, por favor, los chicos de Milei, no hay problema. ¿Qué son los chicos de Milei? Aclará que son los chicos de Milei. Los que te siguen. Bueno, está bien, ¿y qué tiene de malo que tengas seguidores? No, está muy bien eso. Ah, ok. Le digo que no se enoje. No, porque aparte te cuento algo. Sí, pero yo mis me encanta. Mis cuentas, el más de 1 millón que tengo en Instagram y digamos, no sé, creo que 570.000 en Twitter y todo así. Nosotros también tenemos mucho. No. La proporción de pero yo no acusé cosas podridas, te aviso, en menos del 2%. Ah, la tenés. Sí, porque estoy todo el tiempo limpiando, porque después si no me atacan la cuenta, claro, me atacan la cuenta y me las hacen caer. Bueno, pero no es ninguna agresión, se puede conversar, ¿no? Yo además de chiquitito estoy acostumbrado a discutir con todo el mundo, así que no te preocupes, izquierda, derecha, no hay problema. Digo, ¿no es un acto poco liberal y demagogo sortear el sueldo? No. No es, no es, porque ¿quién se lo gana? Alguien que no tiene mérito. Entonces, vos terminás siendo el Papá Noel de alguien de... ¿Más populismo? Está en el borde del populismo. Es lo que pienso yo. ¿No es así? No, no es así. ¿Por qué? Te voy a dar... Primero, mi filosofía es conocida. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Sí. Es decir, creo en el autogobierno, creo en el individuo, creo no en el personalismo, no en los ídolos... No. Creo en el individuo, esencialmente. Sí. Entonces, en ese contexto, el Estado es el enemigo, es una organización criminal, ¿sí? Pero eso también es una barbaridad, porque no todo el Estado es un enemigo. Sí. Yo digo lo que pienso. No, está bien, pero yo te estoy dando mis fundamentos. A un policía, vos si el Estado es un enemigo, es un policía en la calle, le pegas un palazo. No. Bueno. No, porque el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, con lo cual no agredís a nadie. O sea, la única violencia que es permitida es solamente la defensiva. Entonces,
en ese contexto... Entonces deberes estar arrepentido de las puteadas que le dijiste, porque es agresivo, las puteadas que le dijiste a Horacio Rodríguez Larreta, Y dale rata, con la pum. reta, y dale con No, la no, reta, pero le dijiste hace falta, a digamos, cualquiera. o sea, pero No, digo, de a vuelta, mí me decís ahí- lo que ahí- dice Larreta ahí- y yo te digo, sos un agresivo y un violento. Bueno, ¿A digamos, Larreta sea, o cualquiera? o sea, hay que volverme a juzgar todo de vuelta, hay Pero que esperá, rejuzgar a la te gente, estoy hay que volver a conversando, meterlo no en te un juicio, estoy juzgando. volver a causarlo. ¿Por qué si yo converso con pero vos si te estoy me estás juzgando? acusando. No. Me estás acusando Te pregunté algo que por ya el me acusaste sueldo. antes y me acusaste otra vez Por el antes. sueldo, por el Entonces, sueldo que digo, sorteaste. si me permitís, termino la Sí, idea, sí, Luis. sí. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. En ese concepto, digamos, para mí los impuestos son un robo. Es decir, vos no pagás voluntariamente los impuestos. Se Lo imponen, pagás, no son contribuyen. te lo pagás. Llamar contribuyente al pagador de impuestos es como llamar novia a la víctima del violador. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, vos no pagás los impuestos voluntariamente, vos lo pagás a punta de pistola. Entonces, para mí eso es un robo. Entonces, cuando yo recibo ese dinero, para mí ese dinero está sucio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se lo devuelvo a la gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para devolver a la Está bien, gente? la forma. ¿Y por qué no becas para chicos que estudien? Bueno, Becas para ¿sabés? chicos que estudien los libros que a vos te ¿sabés- gustan. ¿Sabés qué puede hacer? ¿Qué? Anotate, ganala, pues si te toca y la repartimos. No, te lo agradezco profundamente. No creo en ese tipo de actos demagógicos, pero, no es un acto respeto. demagógico. Para mí sí. O sea, es una forma, sí, donde yo no intervengo en el formato en el cual ese dinero vuelve a su legítimo creador. Es decir, es una suerte, que era lo que hacía Robin Hood, no en la versión socialista, digo, el verdadero Robin Hood. ¿Qué hacía? El verdadero Robin Hood era liberal, decimos. Era El libertario. verdadero, claro, porque ¿qué hacía? Lo buscaba el recaudador de impuestos y le robaba los impuestos que le había robado a la gente honesta para devolvérselo a la gente honesta. Digamos, de hecho, en Alemania usaron esa analogía con lo que yo hice, que además me encantó. Digamos, porque es la versión liberal de Robin Hood, anarcocapitalista. Dale. Entonces, en ese contexto no es un acto demagógico, sino que es un mecanismo por el cual lo devuelvo. Y el otro tema es el ¿A siguiente. quién? El punto es a quién. Pero, a ver, ¿y vos quién sos para determinar quién? No, nadie, por supuesto. Pero es que ese es el problema, Pero vos decís se lo devolvés al que lo ganó aleatoriamente. Al que se les trajo. No lo sabés. Bueno, mira, No lo lo sabés. puedo hacer de otra manera también. A ver, una cosa que podría hacer es tomar la dieta y quemarla. Supuestamente en ese contexto, digamos, al eliminar bajar la cantidad de dinero, los precios serían menores. Simbólicamente. Y ahí se lo reparto pero también, digamos, el impacto, si vos querés, de ahorro de impuesto inflacionario tampoco es Está igualitario. bien. Una pregunta, Silvina, dale que quiero Una que pregunta, te... rapidita. A ver, con el criterio de Milei a mí me interesa saber, porque a ver, el político no tiene solamente en la dieta, sino también tiene un dinero destinado importante en asesores. ¿Qué haces con el tema de los asesores y el dinero que tenés destinado a A eso? ver, el tema de los asesores es, si no tampoco puedo ejercer la función. Hay un montón de cuestiones de índole, ¿cómo decirte? Técnica. Técnica y de Administrativa. funcionamiento administrativo del Congreso. Sí. Por ejemplo, la cantidad de proyectos que andan dando vuelta. ¿Cómo hago para estar al tanto de todo? Digo, necesito a alguien que trabaje de embudo de todo eso, porque si no es Pero eso también es imposible. plata sucia. Claro, no toda la plata es A sucia. ver, pero el punto es el siguiente. Yo no puedo transferirle a otra persona mis valores, por decirlo de alguna Pero es manera. interesante, Y de mirá. hecho, yo tengo mucha gente que trabaja conmigo ad honorem. Pero perdóname, es muy interesante lo que planteas, porque, a ver, más allá de que yo coincido con vos Se que me la está haciendo política... el programa como lo tenía pensado, pero está buenísimo igual. No, porque yo coincido con vos que la política es una corporación. No sé si una casta, pero por lo menos es una corporación. Ahora, me parece que hay una maquinaria que te pone en el lugar de un engranaje. Cuando vos estás ahí adentro, vas a tener asesores, vas a cumplir una cantidad de funciones que ya sos parte de la máquina. ¿Cómo haces para no ser parte de esa la maquinaria? casta. Claro, A de ver, la casta. yo digo, hice una definición muy concreta Dale. de casta, ¿no? Dale, si seguimos. Castas son aquellos que, porque vos podés tener buenas intenciones y podés hacerlo con todas las mejores intenciones del mundo y te equivocás y causás daño sin Sí, saberlo. sí, sí. Ahora, ¿quién es casta? Es alguien que, habiendo probado ese método, sabiendo que hizo daño, no modifica su accionar por beneficio de la casta política. El mejor ejemplo, siempre lo digo, es el señor Leandro Santoro defendiendo el incremento de los controles de capitales. El señor Santoro, digo, admite que eso es antipático, que a la gente no le gusta, que hace mal, que causa daño.
Pero dice, no hay otra alternativa. Sí, hay otra alternativa. Una es liberar el tipo de cambio. Y si me dice que el problema es que se le escapa la inflación se le escapa porque emite Pero, dinero. Javier, Y lo puede frenar hay una parte que yo no entiendo. terminando con el Hay una déficit parte que fiscal. Dale, Claudio, la última que sí de me tus sí. ingresos, ¿por qué te parece que es plata sucia la que te paga Porque el esos Estado? son los míos. La que te paga el Estado, y no te parece equivalente la plata que te paga un privado que tiene contratos con el Estado? A ver, o sea, el privado que me contrató me tuvo que elegir a mí y lo hace en una transacción voluntaria. Pero no te importa el origen de ese dinero. A ver, pero de vuelta, eso está bueno. Eso es parte, ¿sí? De como un contrato que yo hago con el sector privado, por decirlo de alguna manera. Y lo otro es... Si una parte del privado es que es narcotraficante, tampoco te importa. Bueno, de hecho, a ver, yo en una nota... No, y aquí se me de quedó- hecho perdón, trabajaba por un narcotraficante. De hecho, en una nota, no, pero con otro tema que está vinculado a lo que vos muy bien estabas señalando en tu artículo, tiene que ver con esto. A mí me hicieron una nota donde yo dije, por ejemplo, que no iba a aceptar acuerdos y avanzar en acuerdos con China. ¿Por qué? Porque no Porque es una aceptaba, dictadura. no aceptaba acuerdos con asesinos. sí. Bueno, o sea, yo tengo una postura. Ahora, lo que yo no hago, la clave es de lo que yo no hago, yo no trato de imponerle mi modelo moral a nadie. No. Es decir, yo tengo una filosofía en términos de cómo pienso la economía. Ahora, vos podés ser liberal clásico, ¿eh? Y podés, entonces admitís que el Estado existe. Sí, Digamos, un liberal como en los Estados Unidos, digamos. No, porque el liberal es un socialdemócrata. Es un socialdemócrata. Sí. Exacto. No, liberal en el sentido del español, Sí. ¿sí? Pero clásico. Admite la existencia del Estado. Bueno, hablamos de economía y después dejamos la parte psicológica y política internacional y también nacional con Claudio Jacqueline. Y después volvemos a Milei. Vamos a hacer un sorteo acá. ¿Tu sueldo? ¿Qué querés sortear, Milei, acá? Algo que venga de la Algo que carta. es tuyo. No, es que voy a sortear la dieta. Ya, de hecho, se anotaron 300.000 personas más. sí. Al millón que había. Pero sortea ya se algo que anotó. te que tengas acá. un libro, tu Sorteame la próximo corbata, ahí libro. Pero está. si yo de hecho regalo les traigo, mirá, les traigo algún libro. La próxima por favor, traigo un libro. Esas gafas valen un dinero. ¿Puedes traer el capital ¿puedes traer el capital de Marx? El problema con esos 3 tomos es que solamente tengo un ejemplar. ¿En serio? Claro, no, o sea, de los 3 tomos, pero, o sea, a ver, hay libros que los tengo, por ejemplo, 3 veces. Hayek, sí. Por ejemplo, La acción humana lo tengo 3 veces. ¿Ah, sí? Tengo uno en la oficina, tengo uno guardado y otro el que uso en mi No casa. larga la dieta solamente. Bueno, vamos, Damián Dipache, adelante, por favor. Luis, ¿lograron convencer el gobierno al Fondo Monetario Internacional que la inflación es multicausal? Y una de las formas que lo logró convencer es, Albor le mostró el resultado que les generó el programa de precios cuidados. Bueno, intensificaron esa medida Roberto Feletti y ahora va a las bocas de cercanía, almacén, autoservicios nacionales, supermercados chinos, para un acuerdo entre 100 y 150 productos. ¿Qué investigación hicimos? ¿Qué pasó con el programa Precios Primero Cuidados escuchemos a dentro del Feletti, programa? porque Dale. escuchamos a Feletti diciendo, esto es otra cosa, dice, fracasamos. Si fracasaste, andate. A ver, tú, perdón, perdón que yo lo saco. Feletti dijo, yo voy a venir con la espada de cosas y voy a hacer precios cuidados y voy a controlar la inflación y cállate todo el mundo la boca y que Guzmán vos nos lee y que otro... Era el gol que tenía que hacer, le pusieron la 10 para hacer eso, ¿no? De He-Man a Hillman. Bueno, Muy bien. y dijo, a ver, yo estoy equivocado, dijo, fracasamos, veámoslo. Yo creo que hoy estamos perdiendo la batalla con los productos frescos. Carne y este mes va a pegar mucho, enero va a pegar mucho. Tomate, papa, verdura. Eso, ¿Enero la inflación fue mayor que diciembre? y va a estar igual, me parece. No va a estar igual, va a estar mayor que la de diciembre, A el ver, piso es de 4%, alimentos nos da 4,5%. Qué bárbaro. ¿Y qué pasó dentro del programa, Luis? Dentro del programa hicimos una investigación enero 2021, enero 2022, pero los productos que están dentro del programa de precios cuidados. Mirá esto. A ver, y ¿esto es un analizamos. año? Esto es un año. escucha. Esto es un año con increíble. una inflación del 54, ¿no? Del 50,9% interanual la media. Ok. Pero vos mirá esto.
En enero de 2021, aceite de girasol de 900 centímetros cúbicos estaba a 95 pesos. Cambiaron la marca, la presentación la mantuvieron. Ahora dentro del programa está a 275 pesos. 190% de aumento. Perdón, ¿estos son los productos cuidados? Dentro del programa. Para, hoy me vienen sin corrota, me voy. ¿Estos son los precios cuidados? Estos datos que traje son increíbles, porque esto hay que ver para ver cuánto se pueden cuidar los precios. Mirá. ¿Cuánta mentira? Arroz pasó de 68 a 159 pesos, 134%. Desodorante, 150 milímetros, de 118 a 249 pesos, 111%. Siempre mantuvieron la cantidad, cambió la marca. Fideo espagueti medio kilo, de 41 a Te van a decir pesos. que tomaste los precios cuidados que más crecieron. Bueno, te digo que hay algunos que crecieron más y te lo voy a mostrar en la próxima placa. ¿Por qué? Porque hicimos el análisis del 2014 hasta ahora. O sea, el programa arranca el 2014. Hicimos el acumulado de antes, hicimos revisionismo histórico. Miremos en la próxima placa y te vas a sorprender más todavía. Azúcar, estaba a 6 pesos en enero de 2014. Si el programa cuida los precios, se deberían haber mantenido en el tiempo. Ahora está a 66 pesos, 1003% de aumento en el acumulado. Desde que se inició el programa. Caldo de gallina de 8 pesos con 39 en el 2014. Estaba Augusto Costa en aquel momento, el Feletti en aquel momento. 70 pesos ahora, 740% de aumento. Y te voy a Salfina. Salfina de 4 pesos con 25 a 191 pesos. 4.412% de aumento. 4.412% de aumento. Yerba mate, medio kilo, estaba a 18 pesos con 25 en enero de 2014. Ahora está a 163 pesos dentro del programa, 794% de aumento. Y te dejo la harina. La harina pasó de 6 pesos con 67 a 92 pesos dentro del programa, 1.279% de aumento. Si hay algo que descuida los precios es este programa. ¿Qué me quería decir de Feletti? Sí, dos cosas. La primera es que no nos comamos el verso que cambió la visión de la inflación el fondo. Cuando vos vas al fondo, el fondo te pide tres cosas. Una meta en reservas internacionales netas, una meta en agregados monetarios y una meta fiscal. Es lo que te pide el fondo en un programa. Se acabó. Tipo de cambio. Te pide que sea libre. ¿Sí? Entonces, ese es el primer, justamente para que no haya fuga, que es algo que la cámpora no lo entiende. O sea, cuando dice la fuga, okay, con tipo de cambio libre no tenés fuga. Entonces, por definición. Por lo tanto, una vez que vos arreglaste eso, después lo que pones en la carta, al fondo le importa 3 rabatos. Podés poner cualquier cosa, podés decir que podés hablar del círculo cuadrado, del esqueleto obeso, digamos la meretriz vir, qué sé yo, lo que quieras. Eso por un lado. Por otro lado es, como muy bien estaba, digamos, el pie, lo estaba dando Damián, es los controles de precios nunca funcionaron en la historia. Y si querés buscar un país donde nunca funcionaron, Argentina. El primero es Argentina. Tiene un minuto Claudio Jacqueline y otro minuto Federico Andajasi. La idea de tu nota, lo que estás diciendo... Sí, Argentina se crea un problema cuando no solucionó ninguno. Y este me parece que es el problema más grande que tiene este gobierno. La capacidad de generarse problemas, la capacidad de entrar en conflicto cuando lo que necesita son soluciones, son ayudas internacionales, es conseguir apoyo político para llevar a cabo las reformas que inexorablemente tiene que llevar a cabo, se pelea entre los propios, se pelea con la oposición y el problema ¿qué va a buscar a China? Los argentinos. ¿Qué va a buscar a China? Con China lo que está buscando es una fuente alternativa de financiamiento que es parte de lo que le pide el Fondo Monetario Internacional. Tan simple como es. Federico. A ver, para meterse en la cabeza del gobierno, vos te vas a encontrar con muchos parecidos con la cabeza de un adicto. Porque tenemos un gobierno realmente adicto y con impulsos suicidas. Por ejemplo, cree que hay una inflación de la buena, que hay un gasto público del bueno, que adultera la realidad, que alucina una recuperación. Viste que el adicto siempre alucina que se está recuperando. Bueno, esto le sucede al gobierno, no hay tal recuperación. Y ahora además acude a otros dealers nuevos, ¿no? A los dealers rusos, a los dealers chinos. A ver, el gobierno no entiende la realidad, la distorsiona, pero además cuando vos la escuchás hablar a Cristina, cuando vos escuchás que Cristina dice que hay de la buena, ¿qué quiere decir que hay de la buena? Que hay cocaína que tiene, no sé, vitamina B12, hierro. Burra. Bueno, entonces cuidado, porque de verdad que el gobierno nos está metiendo en ese mismo laberinto, en ese mismo camino que estamos viendo hoy, en eso que está pasando, bueno, en esto que debería manejar Aníbal Fernández, que se parece mucho más al tráfico que al combate del tráfico. Les agradezco mucho a todos. Se viene el programa de Pablo Sirven, ¿no? Hablemos de otra cosa. El True Joyero relojero, un emblema argentino real.